langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y a su nombre. En el evangelio que acabamos de leer según San Mateo, nos da lo que sucedió con la predicación del Juan el Bautista. Dice la Biblia que hombre nacido de mujer, el más grande es Juan, y su apellido, el Bautista, lo iba a tomar porque bautizaba. Pero él primero, ¿qué hacía? Predicaba el evangelio de Dios. Y el evangelio que predicaba era de arrepentimiento. Cuando me refiero a evangelio, no me estoy refiriendo a las buenas nuevas que Jesucristo vino a traer, porque eso es evangelio, las buenas nuevas. Me estoy refiriendo a que en ese momento ya no se daba un mensaje de arrepentimiento, no había un mensaje dirigido hacia que las personas tuvieran un arrepentimiento de corazón. Entonces él predicaba el arrepentimiento, de perdón de los pecados. Y cuando él predicaba esa palabra hacía en el corazón lo que tenía que hacer. La palabra que sale de la boca de Dios no regresa vacía. Y cuando Juan el Bautista predicaba, él no predicaba de una manera sencilla, de pronto en el sentido de que no era un mensaje suavecito, sino era un mensaje fuerte, dirigido hacia el pecado. ¿Por qué? Porque él recibió eso de Dios. Y cuando predicaba fuertemente, las personas que hacían, se arrepentían de sus pecados. Es decir, que Juan hacía el primer paso, y el primer paso era predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio del arrepentimiento. Y el segundo paso lo hacía aquel que escuchaba esa palabra, se arrepentía, y después de arrepentirse iba a bautizarse. Hacía el segundo paso. La gente no se ponía a pensar, no, yo no voy a ir a bautizarme, yo no me voy a arrepentir en ningún momento. No, porque la palabra de Dios obraba en el corazón, obraba en la mente, y traía el convencimiento de que era un pecador y que por lo tanto necesitaba de algo que Juan lo podía dar, y era el bautismo. El bautismo significa sumergerse, inmersión. Cuando la persona está dentro del agua, simbólicamente deja sus pecados, y cuando las personas se levantan, simbólicamente se levanta como una nueva criatura. El bautismo no es con goticas, no, es sumergerse en el agua, inmersión, y después levantarse como una nueva criatura. Y la gente quería hacer eso. ¿Por qué? Porque ya Dios había dado el primer paso en el corazón, y ese primer paso que había dado en el corazón era la predicación de la palabra de Dios. El segundo paso era que la gente hiciera caso a esa palabra. Entonces la gente dio un segundo paso porque Juan el Bautista dio el primer paso. Muchas veces nosotros, en la incertidumbre de las cosas, no damos un segundo paso cuando escuchamos la palabra de Dios. No nos movemos muchas veces en obediencia a la palabra porque estamos llenos de incertidumbre y pensamos, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasa si yo hago esto? Si recibimos la palabra de Dios, tenemos que hacer como estas personas que iban a donde estaba Juan el Bautista, a Judea, y se bautizaban porque habían reconocido que eran unos pecadores. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, Dios está dando el primer paso porque la está enviando a nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Dar el segundo paso. Y el segundo paso es movernos en obediencia. No colocarnos a pensar ¿y qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar si yo hago esto? Si no hago lo otro. No, simplemente movernos porque la palabra de Dios nos dice que nos tengamos que mover.
Y no basarnos en incertidumbre, sino que tenemos que dar un segundo paso. Porque muchas veces cuando basamos en incertidumbre decimos, esto está mal, esto está bien, y ahora qué va a pasar, mira, si tú no hubieras hecho esto, si tú no hubieras hecho lo otro. No. Si tú te hubieras quedado quieto, si no te hubieras movido, no. Hay que dar el segundo paso y dejar la incertidumbre, dejar las dudas a un lado. Una vez en una historia se cuenta de una persona que tenía un animal, un caballo, un mulo, y él le ayudaba en sus tareas de agricultura en el campo, y era el que le ayudaba en ese animal. Él hacía todo. De pronto un día el animal se perdió, no volvió a venir, y la gente le decía, oye, tú si eres de mala, ahora el único animal que tú tenías se fue, se perdió. Entonces él decía, para bien o para mal, no sé. Él simplemente se dejaba todo a lo que el destino podía traerle. Y el animal se presenta después del mes, pero no se presenta solo, se presenta con una compañera, con una esposa. Y cuando se presenta, entonces la persona le decía, pero tú sí eres buena. Ahora no tiene solamente un mulo, sino también tiene a su compañera. Para bien o para mal, no sé. Dejamos que las cosas transcurran. Él no se basaba de pronto en que si hacía algo iba a ser bueno, o si hacía algo iba a ser malo, o lo que le pasaba iba a ser bueno o malo, sino solamente él vivía lo que tenía que vivir. Estos dos animales tuvieron un pollino, y la gente se alegraba que era de buena. Pero una vez el hijo del Señor, cuidando el animal, sufrió un accidente, se partió una pierna. Entonces le dijeron, tú si eres de mala, tu único hijo, ahora se partió una pierna. Si ese animal mulo no hubiera venido, para bien o para mal, no sé. Vamos a vivir la vida. Él no andaba en incertidumbre, él simplemente daba un segundo paso. Vino el corregimiento, el ejército en ese país, y se estaban llevando a todos los jóvenes, y no se lo llevaron a él, al hijo del Señor, porque tenía la pierna partida. Ay, tú si eres de buena no, para bien o para mal, simplemente yo sigo viviendo las cosas, y a su nombre. Usted y yo tenemos que dar el segundo paso, amén. Ya Dios ha dado un primer paso. No tenemos que preocuparnos por las cosas que van a suceder o cómo me van a salir. Si uno se mueve en la obediencia a Dios, todo le va a salir bien, amén. Y si hay un tropiezo, también es para bien, porque todas las cosas a los que aman a Dios le ocurren para bien. Así que da el segundo paso. No te quedes estático, no retroceda, sino sigue adelante, da un segundo paso. Ya Dios da el primero. Cuando Dios predica, cuando Dios enseña, cuando Dios pone la palabra de Dios en tu corazón, Dios está dando el primer paso. ¿Qué nos corresponde a usted y a mí? Dar el segundo paso, movernos en fe, y a su nombre, gloria a Dios. El que no se ha bautizado, pero está buscando a Cristo Jesús, tiene que dar ese segundo paso. Juan predicaba de arrepentimiento y la gente venía a él y se bautizaba. El que está siguiendo a Jesús y quiere seguir a Jesús, tiene que bautizarse, dar ese paso de fe que Dios está esperando, y a su nombre. Sean personas adultas, sean personas ancianas, los jóvenes de la iglesia que ya tienen edad para decidir, no, yo voy a dar ese segundo paso en obediencia a Dios. Tienen que dar ese segundo paso, y a su nombre. Porque cuando se da el segundo paso y se lo da bajo la voluntad de Dios y bajo la guía de Dios, todo ocurre para bien, y a su nombre. Dele un fuerte aplauso al Señor, amén. Jesucristo vive y reina, y para siempre es su misericordia. Así que el consejo del día de hoy es: da el segundo paso, da el siguiente paso. Si Dios da otro, usted dé el otro, pero siempre Dios en misericordia nos ayuda, y a su nombre. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas del Señor Jesús. Invitamos a nuestros hermanos servidores. Gloria a Cristo Jesús. Él vive y Él reina, y a su nombre.
y para siempre es su misericordia.